I'm grateful for the Estoy agradecido por las oraciones, especialmente la del Elder Bushe y la del coro en estos momentos. Y tengo el propósito de dar mi incondicional respaldo a la Sociedad de Socorro y de instar a todas las mujeres a unirse y a asistir a ella y a los líderes del sacerdocio a todos los niveles, a hacer cuanto esté de su parte para que la Sociedad de Socorro florezca. La Sociedad de Socorro fue organizada por profetas y apóstoles. De ellos recibió su nombre, ambas cosas bajo inspiración divina, y cuenta con una historia ilustre, pero siempre ha dispensado ánimo y sustento a los necesitados. La tierna mano de la mujer brinda un toque sanador y un estímulo que la mano del hombre, por mejor intencionada, jamás podría duplicar. La Sociedad de Socorro inspira a la mujer y le enseña cómo adornar su vida con aquellas cosas que la mujer necesita, cosas que son bellas o de buena reputación o dignas de alabanza. La primera presidencia ha instado a las mujeres a asistir, puesto que en la obra de la Sociedad de Socorro hay valores intelectuales, culturales y espirituales que no se pueden encontrar en ninguna otra organización, ni en suficiente cantidad para satisfacer las necesidades de todos sus miembros. La Sociedad de Socorro guía a las madres para que encaminen a sus hijas y cultiven en sus maridos, hijos y hermanos la cortesía, el valor y, por cierto, todas las virtudes que son esenciales en un hombre digno. El progreso de la Sociedad de Socorro es tan valioso para los hombres y los jóvenes como lo es para las mujeres y las jovencitas. Hace algunos años mi esposa y yo nos encontrábamos en Checoslovaquia, en ese entonces una de las naciones detrás de la cortina de hierro. Debido a las restricciones de la época tuvimos que tener mucho cuidado de no poner en riesgo la seguridad y el bienestar de nuestros miembros, quienes por generaciones habían luchado por mantener viva su fe bajo condiciones de opresión indescriptible. La reunión más memorable que tuvimos fue en una casa de altos. Las persianas estaban cerradas. Aun cuando era de noche, las personas que asistieron llegaron a horas diferentes y de distintas direcciones, a fin de no llamar demasiado la atención. Asistieron 12 hermanas. Cantamos los himnos de Sion, de rudimentarios himnarios, letras sin música, que habían sido impresos 50 años antes. La lección de vida espiritual fue reverentemente enseñada de un manual hecho a mano. Las pocas páginas que pudimos obtener de materiales de la iglesia habían sido escritas a máquina por las noches, 12 copias en papel carbónico a la vez, a fin de distribuirlas lo mejor posible entre los miembros. Les dije a aquellas hermanas que pertenecían a la más grande y en todos los sentidos la más grandiosa de todas las organizaciones de mujeres del mundo. Entonces cité las palabras del profeta José Smith cuando organizaron la Sociedad de Socorro. Doy vuelta la llave en nombre de todas las mujeres. Esta sociedad es organizada de acuerdo con vuestra naturaleza. Ahora os halláis en posición tal que podéis obrar de acuerdo con la compasión que hay dentro de vosotras. Si cumplís con estos privilegios, no se podrá impedir que os asociéis con ángeles. Si las hermanas de esta sociedad obedecen los consejos del Dios omnipotente, dados por medio de las autoridades de la iglesia, tendréis el poder de dar órdenes a las reinas que hubiera en medio de vosotros. El Espíritu estaba presente. La hermana que había dirigido de una manera refinada y reverente lloró sin reparo. Les dije que cuando regresáramos a los Estados Unidos yo tenía una asignación de hablar en una conferencia de la Sociedad de Socorro y les pregunté si querían que diera algún mensaje en su nombre. Varias de ellas escribieron notas. Cada una de sus exposiciones era una dádiva en vez de un pedido. Nunca olvidaré lo que escribió una de ellas. Un pequeño círculo de hermanas manda su corazón y sus pensamientos a todas las hermanas y ruega que el Señor nos ayude a avanzar. Esas palabras, círculo de hermanas, me inspiraron. Podía verlas de pie frente a un círculo que se extendía más allá de aquella habitación y abarcaba todo el mundo. Capté la misma visión que tuvieron los apóstoles y los profetas antes que nosotros. La Sociedad de Socorro es más que un círculo ahora.
es más bien una tela de encaje que cubre todos los continentes. La Sociedad de Socorro trabaja bajo la dirección del sacerdocio de Melquisedec, ya que todas las otras autoridades u oficios en la Iglesia son dependencias de este sacerdocio. Fue organizada siguiendo el modelo del sacerdocio. Es posible que ustedes, hermanas, se sorprendan al enterarse de que rara vez se habla de las necesidades de los hombres en los quórumes del sacerdocio. Ciertamente no están preocupados por ellos mismos. Lo que sí hacen es analizar el Evangelio y el sacerdocio y la familia. Si ustedes siguen ese mismo modelo, no tendrán motivos de preocuparse de las así llamadas necesidades de la mujer. Al dar la máxima prioridad a sus respectivas familias y al servir a su organización, todo lo demás se satisfacerá. Toda negligencia desaparecerá, todo maltrato será corregido, ahora y en la eternidad. Hay muchas causas de la comunidad que son dignas del apoyo que ustedes pueden ofrecer. Existen otras que no son tan dignas, pues corroen los valores esenciales que llevan a la felicidad de una familia. No permitan que se les organice bajo ningún estandarte que no pueda en verdad satisfacer sus necesidades. No se aparten del curso establecido por la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Su propósito claro es traer a las mujeres y sus familias a Cristo. Cuando era presidente de misión, asistí a una conferencia de la Sociedad de Socorro de la Misión. Nuestra presidenta, una mujer que no hacía mucho se había convertido, anunció una cierta corrección de curso. Algunas de las sociedades de socorro locales se habían desviado un poco y ella las invitó a apegarse más a las pautas establecidas por la Presidencia General de la organización. Una de las hermanas de la congregación se puso de pie y en forma desafiante le dijo que no estaban dispuestas a seguir su consejo, alegando que ellas eran una excepción. Un tanto frustrada se volvió hacia mí buscando apoyo. Yo no sabía qué hacer. No tenía interés en hacer frente a aquella hermana tan temible. Así que le hice una seña para que continuara. Y después vino la revelación. Aquella encantadora presidenta de la Sociedad de Socorro, pequeña y algo incapacitada físicamente, dijo con amable firmeza: querida hermana, no quisiéramos referirnos primero a la excepción. Ante todo, hablaremos de la regla y después veremos en cuanto a las excepciones. La corrección del curso fue aceptada. Su consejo es bueno para la Sociedad de Socorro, para el sacerdocio y para las familias. Cuando uno fija una regla e incluye la excepción en la misma frase, la excepción se aceptará primero. Las autoridades generales saben que pertenecen a un quórum del sacerdocio. Sin embargo, muchas hermanas conciben la Sociedad de Socorro apenas como una clase a la que asistir. El mismo sentido de pertenecer a la Sociedad de Socorro, en vez de simplemente asistir a una clase, debe forjarse en el corazón de toda mujer. Hermanas, deben pasar de la idea de que solo asisten a la Sociedad de Socorro al sentimiento de que pertenecen a esa organización. Por más poder y autoridad del sacerdocio que posean los hombres, por más sabiduría y experiencia que ellos acumulen, la seguridad de la familia, la integridad de la doctrina, las ordenanzas, los convenios, y por cierto que el futuro de la Iglesia descansan igualmente sobre los hombros de las mujeres. La defensa del hogar y de la familia se ve grandemente reforzada cuando la esposa, las madres y las hijas pertenecen a la Sociedad de Socorro. Ningún hombre recibe la plenitud del sacerdocio sin una mujer a su lado. Pues ningún hombre, dijo el profeta, puede obtener la plenitud del sacerdocio fuera del templo del Señor. Y ella está allí a su lado, en ese sagrado lugar. Con ella él comparte todo cuanto recibe. El hombre y la mujer reciben individualmente las ordenanzas comprendidas en la investidura. Pero el hombre no puede ascender a las ordenanzas más altas, las del sellamiento, sin una mujer a su lado. Ningún hombre logra en estado exaltado del Padre o el estado exaltado de Padre, a menos que sea por medio del don de su esposa. En el hogar y en la iglesia se debe valorar a las hermanas por su naturaleza misma.
Cuídense de no caer sin saberlo en las influencias y actividades que tienden a borrar las diferencias que la naturaleza ha establecido entre el hombre y la mujer. Es mucho lo que un hombre puede hacer dentro de las tareas que generalmente recaen sobre la mujer. Por otro lado, una esposa y madre también puede hacer muchas cosas, especialmente en momentos de necesidad, que usualmente encajan dentro de las responsabilidades del hombre, y todo ello sin poner en peligro sus funciones distintivas. Pese a ello, los líderes, y especialmente los padres, deben reconocer que existe una naturaleza terminantemente masculina y otra terminantemente femenina, esenciales para el establecimiento del hogar y la familia. Cualquier cosa que interfiera con esas diferencias, las debilite o tienda a eliminarlas, corroe la familia y reduce la probabilidad de felicidad de todos y cada uno de sus miembros. Esta es una diferencia en la manera como funciona el sacerdocio en el hogar en comparación con la manera en que funciona en la iglesia. Nuestro servicio eclesiástico se efectúa por llamamiento, mientras que en el hogar el servicio es electivo. Un llamamiento en la iglesia es generalmente temporario, pues llegará el momento del relevo. Pero nuestro lugar en la familia, que se basa en una decisión personal, es para siempre. En la iglesia existe una línea de autoridad definida. Servimos donde nos llamaron a hacerlo aquellos que nos presiden. En el hogar, se trata de una sociedad en la que marido y mujer están unidos por un mismo yugo, compartiendo decisiones y trabajando siempre juntos. Aun cuando el padre, el marido, tiene la responsabilidad de proporcionar un liderazgo digno e inspirado, su esposa no está ni detrás ni por delante de él, sino a su lado. Las presidencias de la Sociedad de Socorro, las mujeres jóvenes y la primaria son todas miembros de los consejos de barrio y estaca y están unidas como condición de miembros de la Sociedad de Socorro. En la medida en que los líderes no tomen en cuenta las contribuciones y la influencia de estas hermanas, la obra del sacerdocio se limitará y se debilitará. Ni los hermanos, actuando como quórum del sacerdocio, ni las hermanas, quienes integran los consejos, deben jamás perder de vista, ni siquiera por un breve instante, la idea de cuán importante es el hogar. Para satisfacer las necesidades del creciente número de familias disfuncionales, la Iglesia ofrece influencia y actividades para compensar por aquello que falta en los hogares. Los líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares y esencialmente los padres deben emplear sabiduría que resulte de la inspiración para asegurarse bien de que las actividades no impongan una carga demasiado pesada de tiempo ni de dinero, tanto para los líderes como para los miembros. Si lo son, complican en extremo la capacidad de los padres de influir positivamente en sus hijos. Así que tengan mucho cuidado de sostener y de apoyar, en vez de suplantar el hogar. En esos momentos en que los padres se sienten sofocados por no poder hacerlo todo, deben tomar una decisión prudente e inspirada de cuánta de la actividad de fuera del hogar es provechosa para su familia. Es a este asunto que los líderes del sacerdocio en las reuniones de consejo deben prestar detenida atención a las opiniones de las hermanas, las madres. Las sociedades de socorro firmes pueden sentir un efecto preventivo y curativo para las madres y las hijas, para quien cría hijos sola, para las hermanas solteras, para las ancianas. Ustedes, hermanas que son llamadas a servir en la primaria o en las mujeres jóvenes, es posible que pierdan la clase de la sociedad de socorro, pero no pierden la sociedad de socorro en sí, son miembros de ella. Muchos hermanos sirven en el sacerdocio arónico y no pueden asistir a las reuniones de su propio quórum. No se sientan abandonados y nunca se quejen de ese servicio desinteresado. Primero vimos a nuestros hijos y ahora a nuestros nietos aceptar un trabajo o ir a estudiar en un lugar alejado de la familia. Llevan con ellos a 1 o 2 hijos pequeños y casi nada de valor material con lo que establecer un hogar. De cuánto consuelo es saber que no importa dónde vayan, les aguarda una familia de miembros de la iglesia. Desde el día que lleguen, él pertenecerá a un quórum del sacerdocio y ella a la sociedad de socorro. Allí ella encontrará una abuela, alguien a quien llamar en lugar de su propia madre cuando la comida no le queda bien,
o para preguntar cómo puede saber si su bebé, que ha estado llorando todo el día, tiene algo de cuidado o no. Allí encontrará la firme y sabia mano de abuelas postizas, quienes darán palabras de consuelo cuando la dolorosa enfermedad de la añoranza de la familia se extienda por demasiado tiempo. La joven familia hallará seguridad, el marido en el quórum, la hermana en la sociedad de socorro. Ambas organizaciones con la finalidad de asegurar a la familia eternamente. Estas estrofas se cantan en la sociedad de socorro. El Padre nos dio la tarea sagrada de amar, socorrer con fiel abnegación, de hacer lo virtuoso, lo digno, lo bueno, servir, alentar y tener compasión. Cuán gloriosa es nuestra meta divina, debemos lograrla con fe y afán. Confiemos en la dirección de los cielos y siempre vivamos conforme al plan. Y termino donde empecé, diciendo que tengo el propósito de dar mi respaldo a la sociedad de socorro y pido una bendición sobre nuestras hermanas. Y doy testimonio de Jesucristo y lo hago en base a la inspiración. Y pido una bendición sobre todas y cada una de las hermanas de la Iglesia en el nombre de Jesucristo. Amén.